¿Qué tal? Bienvenidos sean todos. Esto es Actívate al Mediodía, 12 a 1 en vivo y en directo. Soy Rafael Ángel Pérez Colón, edición martes, sin adornos. Doctora Angie González está con ustedes, trayendo siempre información que usted no escucha ni ve, discutiéndose y analizándose en ningún otro foro y medio de manera exclusiva aquí con nosotros en TIVA Network. En una ocasión, José Vasconcelos dice lo siguiente: un libro, como un viaje, se comienza con inquietud y se termina con melancolía. Yo no sé si un poco de esto que él dijo describiría el contenido, tal vez de lo que vamos a estar hablando hoy respecto justamente a la edición y a la publicación de un interesante libro que no se tiene con precisión quién fue su autor. Literatura, anécdotas y experiencias históricas, la pandemia en Puerto Rico. La segunda página de ese libro hace una breve descripción, de manera cínica, obviamente, pues lo tiene a la mano, puede ver la intención del mismo. Ese libro estará la doctora Angie González hablando sobre él y exponiendo interesantes argumentos que validan lo que a muchos ya también se les ha olvidado. Incluso es uno de los señalamientos serios que se le hace al nominado secretario de Salud, Víctor Ramos, porque su intervención durante ese periodo da mucho de qué hablar o mucho de qué desear. Doctora Angie González, antes de dar gracias a Dios, siempre es un gusto saludarle. Denos la bienvenida y ese aperitivo de qué vamos a estar desmenuzando en la edición de hoy. ¿Cómo está usted? Estamos muy bien, gracias a Dios. Y en efecto, pues vamos a estar dando un paseo. Realmente el programa de hoy va a ser un programita como light, ¿ok? Nos vamos a sentar a mirar calmadamente este libro revista para recordar un poco. Dicen que recordar es vivir. Yo no quiero volver a vivir esto, pero más vale que no lo olvidemos. Creo que amerita que podamos repasarlo definitivamente ante los acontecimientos que se vienen respecto a todos los deberes que tenemos cada uno de nosotros en ese sentido. Hacemos una breve pausa. Gracias a Dios por la vida, por estar de regreso, y inmediatamente la doctora Angie González con ustedes. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Martes a esta hora, doctora Angie González, usted la escucha de manera exclusiva con nosotros. Hoy nos presentará un interesante contenido, como siempre le he caracterizado. Adelante, doctora Angie. Mira, esto fue un regalito que me hizo alguien que me mandó un mensaje, me pidió mi dirección postal, yo se la envié y me mandó esto. No fue Elon Musk, ¿verdad? Y no. Y entonces yo pues quiero, ¿verdad?, empezar agradeciéndole a la persona que me envió esto. Y entonces, pues la pregunta es, ¿qué cosa es esto? Bueno, esto es un libro recién publicado y es bien recién publicado porque
entre el material que hay en este libro hay una noticia, un artículo de un periódico de Noticel, que es de diciembre del 2024. Así que esto, yo creo que probablemente se fue la última ilustración que le pusieron a este libro y la tiraron entonces en enero a imprenta y ya salió, ¿verdad? Y está a la venta. Usted lo consigue por internet. Yo no sé si hay alguna librería aquí en Puerto Rico donde se pueda conseguir, pero bueno, usted métase por ahí por internet e investigue. ¿Y qué cosa es este libro? Bueno, esto es una colección, esto es tipo un álbum de fotos que tienen una colección de noticias, colecciones de anécdotas, gráficas, información relacionada a la pandemia. No solamente lo que se vivió en Puerto Rico, sino también en Estados Unidos, y tiene algo también de Europa y del resto del mundo. Esto es de autor anónimo. No hay en ningún lugar en el libro, no hay alguien que se identifique como el autor de esto, pero, ¿verdad? Nosotros los que no creemos en la evolución y no creemos que las cosas salen de la nada, pues creemos que hay un creador, ¿verdad? Alguien se puso con este trabajo y se lo agradecemos porque es un trabajo bueno. Ahora, vamos a ver algunas cositas. Yo seleccioné algunas imágenes y quiero que hoy el programa lo hagamos a manera, imagínense que estamos mirando este libro, estamos hojeándolo, estamos mirando esta revista y lo que quiero es que podamos recordar y podamos argumentar algunas cositas que nosotros recordamos de esos 4 años que vivimos con el asunto de la pandemia, ¿ok? Y lo primero que a mí me llamó la atención, que aparece bien al principio del libro, es la mención de cuando el CDC empezó a cambiar definiciones, ¿ok? Y el CDC empezó a cambiar definiciones, ahí tenemos algunos recortes de prensa asociada. Los expertos dicen que los cambios en la definición de la vacunación de los CDC son normales, mire que normales, ¿ok? Y entonces aparece las definiciones anteriores. Mire, en las definiciones anteriores, la definición de vacuna era un producto que estimula el sistema inmunológico de una persona para producir inmunidad. Ahí usted lo ve. Yo sé que las fotos no están como que muy bonitas, pero lo que pasa es que yo tuve que ir retratando del libro, ¿no? Y entonces la vacunación, en las definiciones, es un acto de introducir una vacuna en el cuerpo para producir inmunidad. Y esas eran las definiciones que usted encontraba en el CDC antes de agosto de 2021, según dice ahí. Entonces, si miramos las próximas imágenes, tenemos que las definiciones entonces ahora cambiaron. Ahí está esta señora que era la directora del CDC, que era de apellido Walensky. Y entonces tenemos a nuestro amigo, el indultado Anthony Fauci, indultado sin haber cometido ningún delito. Pues ahí está Anthony Fauci. Y las definiciones entonces empezaron a cambiar. Y dice que una vacuna es un preparado que se utiliza para estimular la respuesta inmunitaria del cuerpo contra las enfermedades. Y la vacunación es el acto de introducir una vacuna en el cuerpo para producir protección contra una enfermedad. Y entonces el cambio que se empezó a realizar en las definiciones fueron cambios que empezaron a jugar con palabras ambiguas. Ahora resulta que una vacuna es una sustancia que se inocula en el cuerpo para producir una respuesta del sistema inmunológico, pero no dice cuál es la respuesta. Cualquier respuesta que produzca el sistema inmunológico, aunque sea una respuesta adversa, entonces no contraviene la definición de vacuna. Mira qué conveniente, ¿ok? Pero las definiciones anteriores, las definiciones que todos nosotros conocíamos y las definiciones que conocían los médicos, es que una vacuna era una sustancia que se inoculaba en el cuerpo para producir inmunidad contra una enfermedad. Y por eso es que los médicos inmediatamente, los médicos a los que los cogieron de tontos, al 90 y pico % de los médicos los cogieron de tontos con la palabra vacuna. Porque entonces los médicos rápido dijeron, es una vacuna. Pues rápido pensaron en la definición que les habían enseñado
pues si es una vacuna, produce inmunidad. Pues ¿sabes qué? Ni es una vacuna, ni produce inmunidad, porque las definiciones, el CDC las cambió muy a conveniencia, el CDC y también la Organización Mundial de la Salud cambió las definiciones para que entonces ahora cualquier cosa que se inocule en el cuerpo y produzca una respuesta del sistema inmunológico, pues entonces le podemos llamar vacuna. Y creo que tenemos un par de imágenes más sobre el tema de las definiciones de las vacunas y esa misma. Cambios recientes en las definiciones. Vemos en la imagen que está a la mano izquierda, yo lo voy a leer porque no se ve desde ahí, dice vacuna es un producto que estimula el sistema inmunológico de una persona para producir inmunidad. Esa es la definición antes de 2015. Y a la mano derecha tiene la definición posterior a 2021. La vacuna es un preparado que se utiliza para estimular la respuesta inmunitaria de un organismo. Y yo creo que por ahí fue por donde empezamos, cuando se empezaron a cambiar las definiciones y a través de ese cambio de definiciones empezaron a engañar a la humanidad. Ahora, otro tema importante que toca el libro, que presenta imágenes, es el asunto del consentimiento informado. Sobre el asunto del consentimiento informado fue uno de los temas que yo más cacareé, porque realmente cuando a ti te van a dar algún tipo de intervención terapéutica, la que sea, por ley, a ti se te tiene que presentar la información exhaustiva de qué es esa terapia y cuáles son los posibles beneficios y los posibles efectos secundarios y efectos adversos. Hay una diferencia entre efectos secundarios y efectos adversos, yo no lo voy a explicar ahora. ¿Okay? Y entonces, en el asunto del consentimiento informado, por ahí tenemos una imagen donde a la mano izquierda usted ve, esta señora estuvo en una vista en el Congreso en Washington y ella presentó ese papel grande que usted ve que ella está sosteniendo en la mano. Fue que ella presentó lo que se llama el insert, que es ese documento que aparece dentro de cada uno de los medicamentos, las inyecciones que nosotros nos ponemos, donde están todos los compuestos de esa sustancia y los posibles efectos, etcétera. Y las vacunas de COVID tenían ese papel, esa sábana de papel inmensamente grande, la tenían en blanco, dentro lo que acompañaba a las vacunas COVID. Y entonces, esta fue la información que la farmacéutica Pfizer solicitó al tribunal en los Estados Unidos que le concedieran 75 años para ellos revelar cuáles eran los compuestos, cuáles eran las sustancias que estaban dentro de esas vacunas. O sea, no se olvide que el planeta fue inoculado con una sustancia misteriosa. Las farmacéuticas no estaban dando información de qué era lo que contenían esa sustancia. Y todavía a saber Dios, porque la mayor parte de la información que se ha encontrado es que diferentes lotes y de diferentes farmacéuticas contenían diferentes compuestos. Así que vacunarse con estas vacunas de COVID era jugar a la ruleta rusa. Usted no sabe exactamente qué era lo que usted se estaba metiendo en el cuerpo. Y entonces me gusta porque a la mano derecha, al lado de la imagen de esta señora presentando el insert de Pfizer en blanco, hace una expresión que le llama en arroz y habichuela, ¿verdad? Esto es bien boricua. Dice, todo el que se vacunó tenía que ser orientado por el empleado de salud que lo inoculó sobre los posibles riesgos o beneficios de este producto experimental y su decisión individual de optar en participar o preferir esperar por otro mejor tratamiento. El documento que todos los frascos de vacuna tienen incluido se dejó en blanco para las inoculaciones mRNA y así querían mantenerlo por 75 años fuera del ojo público hasta que el Tribunal de Texas, por medio de FOIA, obligó a la FDA a entregar la información. ¿Okay? Vamos a más recuerdos. Vamos a ver un poquito de la manipulación de las estadísticas.
Tenemos ahí algunas imágenes. Si producción, por favor, me ayuda con algunas imágenes de estadísticas que tenemos por ahí. Esta imagen a la mano izquierda es una gráfica de la Organización Mundial de la Salud. Te mira, en esta gráfica vemos que en los años anteriores a la pandemia, desde el año 2018, 17, etcétera, los picos que usted ve ahí son los picos de la incidencia de influenza. 29 millones de casos de influenza en el 2016-2017, 45 millones en 2017-2018, 36 millones en 2018-2019, 38 millones 2019-2020 y en el 2020-2021 la influenza, la gripe común desapareció. ¿Ok? Y esto es una evidencia muy clara de cómo la Organización Mundial de la Salud jugó con las estadísticas. ¿Cómo me vas a decir a mí que durante el año 2020-2021 la gripe común desapareció y luego la gripe común volvió a aparecer? ¿Ok? Así que esos son esos misterios de la vida que no sabemos ni cómo explicarlos. ¿Ok? Y entonces en la gráfica a la mano derecha también aparece una información de cómo el CDC manipulaba la definición de quiénes eran los vacunados. Y entonces yo se lo voy a dejar para que cuando usted compre el libro, usted mire esa imagen, esa que está ahí, la azulita, porque explica al detalle cómo el CDC jugaba con la definición de lo que era un vacunado. Si te habías vacunado hace más de 14 días o hace menos de 14 días, pues estabas completamente vacunado o no estabas completamente vacunado. Y de esa manera, gente que estaban vacunados con 1, 2, 3 dosis, se reportaban como no vacunados porque lo que pasa es que ya llevaban menos de 14 días o más de 14 días y el CDC estuvo manipulando las estadísticas de personas vacunadas, de muertes, etcétera. ¿Okay? Entonces, tenemos también una gráfica, una imagen de esta señora que se llama Deborah Birx. Y Deborah Birx, esta, ¿verdad? A mí no me gusta hablar mal de la gente, pero esta corrupta, esta señora era, junto con Anthony Fauci, ellos eran los dos principales asesores de la Casa Blanca. Recuerde que esto es 2020 cuando empieza el COVID y el presidente era Donald Trump. Entonces, cuando esta señora sale de la Casa Blanca, porque ella sale de la Casa Blanca de ser asesora en la Casa Blanca para convertirse en una asesora médica de una de las más grandes compañías norteamericanas de productos para purificar el aire en medio de la pandemia. Así que a esta señora le pagaron millones de dólares para usar su rostro y su nombre para decir que todos esos productos de purificación de aire eran bien buenos porque la doctora Deborah Birx los recomendaba, ¿ok? Y entonces ella escribió este libro, Silent Invasion, y en este libro ella admite que mintieron acerca de las vacunas COVID. La afamada doctora Deborah Birx, asesora de la Casa Blanca cuando Donald Trump estaba en la presidencia en 2020. Tenemos algunas cositas más. En las próximas gráficas tenemos entonces algo acerca de VAERS. Muchos de ustedes vinieron a conocer lo que eran el sistema de monitoreo de efectos adversos de vacunas VAERS. Lo vinieron a conocer con la pandemia. Y entonces, para que tengan una idea, en la gráfica de la izquierda, todo lo que aparece en azul oscuro, ese ladito ahí, estos son los efectos adversos por la vacuna COVID. Y todo el arco iris que aparece a la izquierda son los efectos adversos de todas las demás vacunas que han existido en la historia. Las vacunas de COVID en solo 3 años, no, mentira, las vacunas de COVID en ese momento, esa gráfica, era en un año. Las vacunas de COVID en el primer año
presentaron más efectos adversos que todas las demás vacunas juntas en 30 años, ¿ok? Y todavía en Puerto Rico, voces y todas las demás gente que se hartan los bolsillos de las vacunas siguen recomendando que la gente se ponga la vacuna de COVID, ¿ok? La otra gráfica que aparece justo al lado de esa, si producción por favor me la pone, también es de VAERS, son unas barritas ahí rojas, y ahí lo que tenemos son los efectos adversos de VAERS. La línea roja de arriba, que es la más larga, son los efectos cardiovasculares. Por eso es que habían tantas muertes así asociadas, ¿verdad?, a efectos cardiovasculares, especialmente las llamadas repentitis. ¿Ok? En la próxima gráfica que tenemos, producción, ya ahora yo creo que estamos en las gráficas de exceso de muertes. Ajá, estas son gráficas de exceso de muertes, pero exceso de muertes asociadas a daños cardíacos. Y entonces, si usted se fija, las rayitas rojas son muertes en exceso antes de las vacunas, y a la derecha esas rayas bien altas rojas son excesos de muertes posterior a las vacunas. Así que, o sea, la evidencia, las gráficas que habían acerca de cómo estas vacunas hacían daño, pues era un montón, ¿ok? Y entonces, el libro también tiene algunas anécdotas, que estas son las más difíciles de uno tragar. Es fácil mirar gráficas, es fácil mirar recortes de periódicos, pero cuando uno se enfrenta con la gente, los rostros de las personas que sufrieron daño, ahí puse solamente un par de imágenes para que usted sepa que también esto está contenido en el libro. A la mano izquierda, esta niña, Maddie Garay, de 12 años, esto fue en una vista en el Congreso, resultó lesionada durante los ensayos clínicos de Pfizer. Y a la mano derecha, esta publicación del Daily Mail, el titular dice: mi vida terminó el día en que mi hija, que estaba en forma y era saludable, murió a causa de una vacuna. Nada podría haberme preparado para la crueldad de quienes yo consideraba amigos. ¿Por qué? Pues el libro también contiene anécdotas y casos de personas que sufrieron efectos graves sobre las vacunas. El libro también menciona sobre el asunto de las miocarditis, hospitalizaciones por coágulos. Israel ve posible vínculo entre la vacuna Pfizer y los casos de miocarditis, excesos de muertes, ¿verdad?, por problemas cardiovasculares. Ahí usted ve esa gráfica, cómo se eleva a partir del 2021, muertes por condiciones del corazón. Y, oiga, y esto es terrible, todavía en Puerto Rico hay cardiólogos, no estoy hablando ni siquiera de médicos, en Puerto Rico todavía hay cardiólogos que no ven ningún problema con las vacunas de COVID, que dicen que pues la miocarditis, eso tiene tratamiento, eso no es ningún problema, y que no están alzando su voz en contra de estas vacunas. ¿Ok? Si miramos entonces la próxima gráfica, y recuerde, lo que estamos es dando una mirada, como si estuviéramos mirando una revista, tranquilitos aquí. Esta próxima gráfica es una gráfica de exceso de muertes, y en esa barra roja que usted ve que es la más elevada es muertes luego de una cuarta dosis de la vacuna, ¿ok? La barra verde es los no vacunados, la barra anaranjada es una dosis de vacuna y la barra roja es 4 dosis de vacuna. La cantidad de personas que mueren mientras más vacunas, mientras más refuerzos de COVID se ponen, es extraordinaria, ¿ok? Y entonces, en la próxima gráfica
tenemos a esta eurodiputada. A mí esta señora me encantó. Yo llegué a ver varios videos de ella. Esta señora se llama Christine Anderson y ella es una eurodiputada que le dio bien duro en el Congreso Europeo al asunto de las vacunas de COVID y a los millones de muertes en exceso, unos 17 millones de muertes en exceso. Y al lado vemos una gráfica similar a esto. Entonces, esta señora era bastante apasionada, era una señora que hablaba de manera bien directa, como el caso que tuvimos acá de Marjorie Taylor Greene en los Estados Unidos, que cuando tenía su turno frente al micrófono, ella bateaba por el centro del plato, era bien directa y fue uno de los diputados de la Unión Europea que con más fuerza ha batallado este asunto de las vacunas de COVID y aquella compra, mírala ahí, y aquella compra fraudulenta en donde la Unión Europea, sin levantar el voto de los eurodiputados, la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, hizo una compra a Pfizer a razón de 10 dosis para cada persona en la Unión Europea. Imagínense, la Unión Europea tiene 451 millones de habitantes. Así que 10 vacunas para cada uno. Toda esa compra de todo eso se ha perdido, ¿ok? Pero nada, pero que se pierda, o sea, que no la usen, porque la gente se muere o desarrollan efectos adversos. Acá en Estados Unidos, entonces, la Asociación Americana de Científicos Farmacéuticos en un momento dado se proclamó también en contra de la imposición de las vacunas. Lo tenemos ahí, la declaración de la AAPS, que pide una moratoria sobre los mandatos de vacunas contra el COVID-19 y las inyecciones génicas. Y entonces tenemos también algunas imágenes sobre los vínculos entre las vacunas COVID y condiciones psiquiátricas, ¿ok? Un vínculo entre las inyecciones de ARN mensajero, que realmente es ARN modificado para COVID, y la psicosis de nueva aparición. En la próxima gráfica tenemos también eventos adversos psiquiátricos después de la vacunación COVID-19, y las vacunas COVID pueden haber ayudado a impulsar el aumento del exceso de muertes sobre las pandemias. Entonces, sobre el caso y en la próxima gráfica, dame una más, hay una grafiquita ahí que tiene esta de aquí. Los reportes de trastornos cognitivos según VAERS, mire cómo en 2021 ese pico sube por ahí a las millas. Y estos son condiciones psiquiátricas asociadas a efectos adversos de las vacunas. Mire, mándele este programa a un pastor que está por ahí, que tiene un programa de radio y es muy activo en las redes. Y este pastor todavía, a esta fecha, en el 2025, sigue diciendo que las personas que hemos estado advirtiendo sobre los efectos adversos de estas vacunas somos ridículos y somos conspiranoicos y somos personas que no sabemos y no sé qué. Y entonces, mándele el programa, porque lo que pasa es que yo he hecho unos comentarios en el Facebook de él, presentándole evidencias, citándole documentos y libros, y entonces él coge mis comentarios y los borra. Para que la gente que lo sigue, pues no tenga el beneficio de ver las evidencias, ¿ok? Y entonces recientemente el compañero doctor José Rodríguez Robles, junto con Elizabeth Torres, aquí en TIVA, en una participación, hablaron de los efectos adversos psiquiátricos. Y entonces, pues, en la página de este pastor, pues, él hizo burla del doctor Rodríguez Robles y de Elizabeth Torres, porque eso era una ridiculez y qué sé yo cuánto. Y entonces, pues, yo traté de compartir en su página de Facebook información de que, en efecto, esto es así. Y entonces, él la borró, ¿ok? Así que, mire, este libro dice, en la parte de atrás, dice,
un regalo de amor para familias, vecinos, pastores, médicos, maestros y todo empleado público. Pues hay algunos pastores que realmente necesitan que usted les regale este libro. Y también algunos médicos, ¿ok? Sí, las vacunas COVID están asociadas a efectos adversos psiquiátricos, psicológicos y neurológicos. Afectan el cerebro, ¿ok? Entonces, ahora tenemos otra gráfica en donde, mire qué interesante, aquí tenemos a la doctora Sally Priester. La doctora Sally Priester dio unas batallas tremendas con el asunto del COVID desde el principio, desde antes que salieran las vacunas. Y entonces el Colegio de Médicos de Puerto Rico, bajo el mando del doctor Víctor Ramos, se le tiraron atrás y le levantaron unas querellas éticas y le metieron en unos revoluces ahí en corte, levantando unas querellas que eran frívolas, violentándole su derecho a la libre expresión. Y la vida, el tiempo ha reivindicado a la doctora Sally Priester. De hecho, en esa noticia dice, las tasas de mortalidad por COVID cayeron cuando los médicos rechazaron los ventiladores. Y la realidad fue que se observó eso. Mientras los médicos estaban metiendo a la gente en los hospitales y metiéndolos en ventiladores, la mortalidad en los hospitales de los pacientes COVID era mucho mayor que cuando dejaron de utilizar los ventiladores. Y esa era una de las muchas advertencias que Sally Priester hacía. En la próxima gráfica vemos al doctor Joseph Ladapo, el que es el secretario, ¿verdad?, de salud en Florida, cuando él empezó a advertir, ¿verdad?, y a decir que él decía que la vacuna de COVID era un arma biológica. Y entonces este otro eurodiputado, Andrew Bridgen, que usó la expresión de que las vacunas ARN eran peor que el holocausto. Yo sé que estamos como que refrescando y recordando, ¿verdad? Cosas que cada uno de nosotros leyó, historias que todos nosotros vimos. Y entonces en la próxima gráfica, miren lo que vemos. La Organización Mundial de la Salud da marcha atrás a los comentarios sobre la propagación asintomática del virus. Sí, la historia esta de que la gente sin síntomas podía tener el virus y que lo podía contagiar y que tú no sabías si ibas a matar a tu abuela porque tú a lo mejor no tenías síntomas, pero le ibas a llevar un virus que tú no sabías que tenías a tu abuela y la pobre abuelita se iba a morir. Pues, ¿saben qué? La OMS después echó para atrás y reconocieron que era falso. Los asintomáticos no tienen ninguna enfermedad que puedan contagiar para adelante, ¿ok? Luego tenemos esta imagen de esta doctora, si me la pones por ahí, por favor. Esta doctora en los Estados Unidos, que ella hizo un reclamo, ella es de apellido Hua, ella yo creo que es china, y esta doctora hizo un reclamo al CDC pidiendo que el CDC le mostrara la evidencia que tenían de la existencia del COVID, del virus, que le presentaran el virus secuenciado y qué sé yo cuánto. Y el CDC nunca pudo presentarle evidencia de la existencia de este virus. Entonces es por eso que esta doctora Hua ha sostenido que el COVID no existe. Porque la realidad es que todavía no ha aparecido un científico en el planeta que diga, mira, aquí yo tengo la evidencia, este es el virus, yo lo secuencié, yo lo separé y aquí está presente. ¿Okay? Nadie lo tiene. Esto es un virus misterioso. ¿Okay? Y entonces si venimos aquí al foro local en Puerto Rico, aquí tenemos los responsables de la imposición de la vacuna en Puerto Rico. Aquí tenemos las caritas inolvidables de Wanda Vázquez y del doctor Carlos Mellado, que era nuestro secretario de salud en aquel entonces. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan que Wanda Vázquez mandaba a hacer las mascarillas con su costurera, ¿verdad? Con su diseñadora de moda. Y ella siempre andaba con mascarillas combinadas con su ropa. ¿Okay? Y era, o sea, de lo más linda, era un accesorio que ella usaba. Y entonces, en el libro, aquí, después de esa imagen, aparece el bochinche de la corrupción. Yo le voy a leer un par de cositas para que usted
las recuerde. El Departamento de Salud, que recibe, ¿verdad?, fondos federales, contrata a la corporación Voces para manejar los casos, ¿verdad?, los fondos federales, y la presidenta incorporadora y agente residente de la corporación Voces, Lilian Rodríguez, en claro conflicto de interés, fue nombrada por Pedro Pierluisi a la coalición científica, lo que la convierte en asesora del gobernador como experta ante el pueblo. Lili Voces, que no tenía ningún tipo de preparación académica en ninguna disciplina de la salud, al ser la dueña de Voces, la corporación que manejó los fondos federales para las vacunas, ella fue parte del comité asesor de disque expertos en el gobierno de Puerto Rico. Y Voces contrata al doctor Víctor Ramos, presidente del Colegio de Médicos, para que promueva la obligatoriedad de la vacunación y los boosters en todas las edades, como si fuera la opinión oficial del Colegio de Médicos. Y entonces esto trajo muchos problemas, por eso fue que el actual presidente del Colegio de Médicos, Carlos Díaz, empezó a hablar en los medios en contra de lo que estaba haciendo Víctor Ramos, ¿ok? Y Voces repartió dinero dentro de las iglesias, en empresas privadas y en organizaciones profesionales y corporativas como la Cámara de Comercio para que apoyaran o al menos no se opusieran a la obligatoriedad de las vacunas. Voces también repartió dinero en los medios de comunicación. Así que los medios de comunicación estaban todo el tiempo fotuteando la propaganda de las vacunas, y Lili Voces, como, ¿verdad?, como le llaman, porque ella perdió su apellido, ahora ella se llama Lili Voces, Lilian Rodríguez. Ella se presentó como experta de la coalición ante la prensa y el pueblo, recomendando al gobernador públicamente, con el apoyo de los grupos ya comprados de la vacuna, y ella dijo que había que entonces, ella recomendó que había que inocularse cada 6 meses. Así que por aquí está todo el bochinche explicadito con más detalle. Usted lo puede buscar, lo puede ver, ¿ok? En la próxima gráfica recordarán que el doctor Robert Malone, a quien se le adjudica haber sido uno de los creadores de la tecnología ARN mensajero, él estuvo aquí en Puerto Rico y tuvo una entrevista que le hizo para Noticentro Guapa TV. Le hizo Luz Nereida Vélez, y entonces ella hizo esta entrevista y básicamente lo que pudo publicar fue muy poquito porque la empresa no le permitió ser políticamente incorrecta porque el propio creador de la tecnología ARNM estaba desautorizando el uso de esa tecnología para la vacunación, ¿ok? En una próxima gráfica, aquí tenemos al campamento, que todos, ¿verdad?, lo recuerdan, el campamento de las familias que organizó nuestra compañera Tatiana Seda, ¿okay? Familias por la Verdad. Y ellos acamparon frente al Capitolio como por 4 meses, ¿ok? Y esta campaña que llevaron en contra de las vacunas fue bien importante y aglomeró a mucha gente. De hecho, yo misma me beneficié de ese campamento porque mucha de la gente que yo pude conocer en ese tiempo, personas que estaban en la misma lucha que yo, realmente los conocí allí en el campamento. Yo iba allí y empecé a conocer gente y eso permitió que nosotros pudiéramos hacer enlace y llevar esta lucha común. Ahí también en esa gráfica vimos al monseñor obispo Daniel Fernández, y él era el obispo de Arecibo, y don Daniel Fernández es una persona muy respetada entre todos aquellos que hemos dado luchas contra la ideología de género y contra la obligatoriedad de las vacunas de COVID, pero, ¿verdad?, lamentablemente el Papa pues lo destituyó, el Vaticano lo destituyó un poco después que él estuvo metido en esas luchas, en las luchas de la ideología de género y en las luchas en contra de la obligatoriedad de las vacunas. Recuerde que el Papa decía que vacunarse era un acto de amor, y parece que destituir al monseñor Daniel Fernández también era un acto de amor, ¿ok?
Entonces, en la próxima gráfica tenemos por aquí las vistas públicas que se realizaron en la Cámara de Representantes. Aquí, estas fueron las vistas que realizó Lizy Burgos, la representante Lizy Burgos, que fue el único político que desde el principio defendió al país y defendió el derecho de la gente a no ser obligado a vacunarse y a que la gente no perdiera su trabajo, a que la gente no perdiera sus estudios. Ella presentó unos cuantos proyectos ante la Cámara de Representantes. El que era presidente de la Cámara de Representantes en ese momento, don Tatito Hernández, se le sentó encima a todos los proyectos que Lizy Burgos presentó para defender a los ciudadanos y los derechos de los ciudadanos. Ahí ve en las fotos de las vistas, ahí está el doctor Rafael Iván Iriarte, está la doctora Rosalina Valcárcel, y en el medio está la doctora Angie González. Estábamos dando las luchas ahí en el Capitolio. Y entonces, en la próxima imagen, mira quién tenemos, Rafa. Mira quién está ahí, mira quién está ahí. ¿Tú conoces a ese señor? Sí, señor. Ahí tenemos a nuestro amigo don Jesús Rodríguez García. Y trajeado con Y trajeado porque él fue premiado por la Overseas Press Club. Oye, porque se lo ganó, pero bien duro. Sí. Y don Jesús Rodríguez García, él fue una de las voces más importantes en la prensa independiente, hablando en contra de la pandemia. Así que nuestro respeto a Jesús Rodríguez García. Entonces, y mira el próximo que tenemos acá, en la próxima imagen. Ponme la producción. Mira, ¿quién no lo conoce? Mira quién está ahí. Doctor Norman González Chacón, ¿ok? Entonces, aquí ya fue cuando se empezó a hablar del detox de las proteínas espiga. Ahí tenemos la imagen del doctor Peter McCulloch, uno de los cardiólogos más famosos del planeta, el más citado, sus artículos científicos, cuando empieza a hablar de los detox de las vacunas. Pero bueno, de los detox de las vacunas estaba hablando el doctor Norman González Chacón, además de que doctor Norman firmó una cantidad extraordinaria de exenciones, tanto médicas como religiosas, porque él es tanto profesional de la salud como un líder religioso. Y entonces, doctor Norman fue también una figura muy importante que también se le tiraron atrás, el gobierno se le tiró atrás tratando de fastidiarle la existencia al doctor Norman. Y a la cadena nativa. Y a la cadena nativa, ¿ok? Sí. Y doctor Norman es una de las personas más respetadas y más queridas por el pueblo puertorriqueño, por la defensa que hizo de la gente durante la pandemia. Y termino con esta última gráfica. Esta última gráfica es de diciembre del año pasado. Es un artículo de Noticel donde Oscar Serrano se atreve a decir, ahora, casi 5 años después, ¿okay? Se atreve a decir COVID-19, crimen organizado en Puerto Rico y revelaciones en el Congreso. Y al lado tenemos entonces el revolving door, ¿verdad? La gráfica de estos ejecutivos de FDA que terminaron trabajando con las farmacéuticas o viceversa, los de las farmacéuticas que terminaron trabajando con la FDA. Así que esto solamente para darles una miradita y para que usted le coja el gusto. Mire, yo no sé quién es el autor de este libro y a mí no me pagan nada por hacerle un anuncio a este libro, pero yo creo que para los amantes de la verdad sobre el tema de la pandemia de COVID, este libro es un artículo indispensable. Esto es una pieza de coleccionista. Rafa. Así que, bueno, si usted quiere más información del contenido de hoy, usted le va a escribir a la doctora Angie González a través de sus plataformas digitales. Doctora, vamos a repasar la información para que la gente pueda tener contacto, ¿verdad? Utilizando sus servicios pastorales, psicológicos y también alguna consulta vinculada con todo el tema de hoy. Sí, señor. Si usted está buscando servicios psicológicos o conferencias,
Usted nos manda un mensajito en el 787-613-5908, es el número que aparece en pantalla. Si usted está buscando una iglesia donde congregarse, nosotros estamos en Bayamón, en la Iglesia de Jesucristo, Palabra y Fe. Esto es en la Avenida Los Millones. Y si usted quiere seguir mirando el contenido que nosotros publicamos, nos consiguen a través de las redes sociales, Angie González Sin Adornos. Y aquellos que nos escuchan, 787-613-5908, por favor, comparte este contenido. Hoy ha sido caviar, como dirían en el argot gastronómico. Un gusto haberle visto, doctora Angie González. Nosotros regresamos en 8 días, pero usted manténgase conectado a la programación de Tiva Network. A las 2 de la tarde estará la licenciada Adanora Enríquez con su contundente contenido. Yo regreso mañana a la misma hora. Así que si nos estás viendo al mediodía, buen provecho en vivo. Si estás cenando a las 6, 5 de la tarde, también buen provecho. Y si nos estás viendo de manera nocturna, previamente grabado, estamos en vivo todos los días a esta hora del mediodía. Bendiciones para ti.